Gloria a Dios. Hoy día quiero hablarles acerca de algo que considero que es fundamental para un creyente. Bueno, hay muchas cosas que son fundamentales, pero hay una que es vital, creo yo. Y es cuando una persona no se siente débil. ¿A usted le ha pasado eso, no? Que sienta débil en algún momento de su vida. Bueno, yo sé que es algo extraño que pase eso, pero bueno, es cuando alguien se siente débil, ¿no es cierto? Y cuando alguien no tiene fuerza, ¿no es cierto?, no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de seguir adelante, no tiene ganas de seguir la lucha. Y hay muchas clases de debilidad. Debilidad física, debilidad emocional, debilidad espiritual, debilidad de carácter. Y cuando una persona es débil, no puede seguir la lucha. Una persona que es débil o que se vuelve débil en algún momento, no logra salir adelante y como que se empieza cada vez a hundir más, hundir más, hundir más. Hay un momento en que no es capaz de lograrlo. De hecho, muchos cuando comienzan a percibir las demandas de Dios, hay un momento en que se sienten que no son capaces con las demandas de Dios. Y es como que no se dice, ¿seré capaz para esta cuestión? Y obviamente ahí viene el enemigo, ¿no es cierto? Y como huele el cuento, porque él, aunque no puede ver nuestra mente, si nos estudia, nos observa y sacamos conclusiones. Y como dice el viejo adagio, el diablo más diablo por viejo que por diablo. Es decir, la experiencia es una de las cosas que él tiene a su favor en muchas de las confrontaciones en las que nos hemos enfrentado contra las fuerzas que él dirige. Entonces, cuando él comienza a observar que ese modo operandi es como cuando yo les digo que a veces ni siquiera es necesario orar para darse cuenta de algunas cosas. Es como que los patrones se repiten, ¿me entienden? Yo obviamente uno que tiene una corta vida, menos en este mundo, ¿no es cierto? Imagínate la experiencia que él tiene. Ha visto tantas veces la misma historia, el mismo camino, cuando él quiere descubrir algo, que para él después es fácil deducir, pues. Dice, esta cuestión va a terminar así, así, acá, le está pasando esto, y es porque lo ha visto muchas veces, ¿me entienden? Y en el fondo eso es lo que a él lo hace peligroso, su experiencia, ¿me entienden? Porque obviamente Dios no va a permitir que él use su superioridad, ¿no es cierto?, en creación sobre nosotros, porque sería una pelea injusta. Pero el diablo usa, ¿no es cierto?, su experiencia. Y su experiencia dice, o a él le muestra, ¿no es cierto?, que él si pone esto aquí, pone esto acá, toca esto aquí, desarrolla esto acá, nos va encauzando muchas veces a lo que él quiere, y es justamente lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Entonces, cuando alguien se siente débil, él también lo detecta y sabe qué tiene que decirle. ¿Me entienden? Que no va a ser capaz, tú no servís para esta cuestión, y comienza uno como a creerse el cuento. Hay gente que tiene como esta propensa a pensar y a sentir de esa manera, ¿me entienden? Entonces hay un momento en la vida en que uno cuando está medio jodido, ¿no es cierto? Y como que uno sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Es cuando justamente Dios dice, bueno, hay manera de encontrar eso. Y la fuerza viene de arriba. ¿Me entienden? La fuerza viene de arriba. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, me encontré, mientras comencé a meditar en este cuento, me encontré que hay varios términos para fuerza, no es uno solo. Hay varios. ¿Por qué? Porque el hebreo antiguo no tiene nada que ver con el español nuestro. Nosotros usamos una palabra para, en el fondo, dependiendo del contexto, en la gramática en la que usamos, ¿no es cierto?, se asume, ¿no es cierto?, a qué se está queriendo referir el orador cuando se refiere a un tema específico. Y en nuestro idioma eso es entendible por todo el mundo, dependiendo de lo que se está hablando. En el hebreo antiguo no es así. Existen los términos o la validez del término tiene que ver con el término exacto, no con la gramática o con lo que está rodeado. Por eso es que para una palabra hay un montón de palabras, que para un término, perdón, que suena igual, hay un montón de palabras. Una de ellas es la palabra os. OZ, traducido a nuestro español. Y cuando uno, por ejemplo, lee el Salmo 68, 28, que es un salmo del rey David, él dice, a Dios le dice, tu Dios le dice Israel, ha ordenado tu fuerza, le dice. La palabra es os. Confirmo, Dios, lo que has hecho para nosotros, dice. Os, en este término, es una fuerza que está íntimamente relacionada con la fuerza misma, la seguridad, la majestad y la alabanza. Entonces cuando David le dice a Dios en este salmo, le dice, tú, oh Dios, has ordenado nuestra fuerza. Está queriendo decir de que Dios le enseñó a adorar. ¿Me entienden? Y de esa adoración Israel sacó su fuerza. Y si había alguien en Israel que sabía de este tema, era justamente el rey David. Entonces él dice, tú, oh Dios, has ordenado nuestra fuerza. Y nuestra fuerza tiene que ver con que te hemos conocido en el fondo, porque te hemos adorado, porque nos has enseñado a adorarte, y eso nos ha devuelto nuestra majestad en este término, ¿me entienden?
Pero hay otro pasaje, ¿no es cierto? El Salmo, el 2 de Samuel 22:33, que dice un verso muy conocido, que dice así: Dios es el que me ciñe de fuerza. ¿Me entienden? Pero recordemos que el otro era: tú ordenaste mi fuerza. Este es: me ha ceñido, es decir, tiene la idea del cinturón apretado, ¿no es cierto?, a los lomos, y quien despeja mi camino. ¿Quién no ha leído ese verso, no es cierto? Pero en esa palabra, o en ese término puntual, el término hebreo es muy distinto al del otro. El primero era os, en este es kahail. Y el kahail tiene que ver con la fuerza que Dios da en nuestra humanidad. Fuerza física, fuerza emocional, fuerza de carácter. Y significa apto, armado, ejército, esforzado, opulento, poderío, proeza, riqueza, robusto, séquito, valiente, varonil, es decir, nuestra identidad. Y de ese término quiero hablar hoy día, del kahail, el kahail de Dios, lo que Dios nos da y lo que nos devuelve nuestro honor, nuestra fuerza. Él guarda los pies de sus santos, dice 1 Samuel 2:9. Mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Por qué? Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Término kahail. Él guarda el pie de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte con su propia fuerza. Versión NTV. 1 Samuel 2:9. Nadie será fuerte con su propia fuerza. Porque lo que nos inspira, lo que nos inunda, es justamente ese término, el kahail de Dios. Cuando tú no tienes fuerza para luchar, cuando no tienes fuerza para decidir, cuando no tienes fuerza para sobreponerte a una situación, a una adversidad, es porque te falta el kahail de Dios. Cuando necesitas adorar, recuerda que es el os de Dios. Y quiero hablarles de un momento en la historia donde esta fuerza fue la que desató una, creo yo, de las grandes voluntades de Dios en la tierra. Y cómo aquellos que la recibieron fueron los que tomaron las decisiones más importantes en un momento de la historia de Israel y llevaron a Israel a una época de oro. Una época que todavía Israel no ha vuelto a vivir. Acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. En el verso previo, el capítulo previo, el 10, ¿no es cierto?, la Biblia nos relata la muerte y la caída de Saúl. Cuando cae, ¿no es cierto?, en Lisboa, ¿no es cierto?, ante los filisteos, ¿no es cierto?, él y sus 3 hijos mueren, y ahora comienza algo glorioso. Y yo creo que ustedes lo lean con alta atención y se den cuenta, y tenemos que asumir nosotros, de que todo lo que está en la Biblia es un pequeño compendio de una realidad universal. Eso es uno de los secretos de Dios. Todo lo que está aquí es un reflejo de algo universal. ¿Ok? Vamos a leer. Luego dice: todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, aún cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo. Ojo, y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel. Los ancianos. Hizo un pacto con los ancianos. Y le dijo, y lo ungieron, rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Luego dice, después David dice, con todo Israel, dice, después fue con todo Israel a Jerusalén, dice, o Jebús, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David. Jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama la ciudad de David. David había dicho a sus tropas, el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. De mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia, ¿no es cierto?, una hermana de David, Joab era sobrino de David, fue el primero en atacar, dice. Y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David.
David hizo de la fortaleza su casa y por eso se le llama la ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Y miren lo que ahora dice. Nosotros cuando leemos esta siguiente parte, siempre ponemos énfasis en el verso 2, 3 hacia adelante. Pero miren lo que muestra en los primeros versos de esta porción, del día en adelante. Dice, estos, dice, son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, escuchen, junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David. Estos son los líderes, los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor lo había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeam, el Agmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó una lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango de los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David en la batalla contra los filisteos en Pasmadim. Esta batalla ocurrió en un campo lleno de cebada y el ejército israelita huyó, dice. Pero Eleazar y David no se dieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez cuando David estaba en la roca, estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David le comentó a sus hombres un vivo deseo. Dice, ¿cómo me gustaría tomar un poco de esa agua, de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita a Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres, que arriesgaron la vida para traérmela, de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Y hay algo muy interesante en esto. Dice, estas son las hazañas de estos tres hombres. Y al principio, y uno siempre pone énfasis, ¿no es cierto?, en las proezas militares que ellos hicieron. Entran, ¿no es cierto?, a sacar agua, vencen en guerra a muchos, y yo he delirado muchos años con respecto a estos procesos, a estos fenómenos históricos. Pero a medida que pasa el tiempo, uno cada vez es como cuando vuelve a ver una película otra vez, se da cuenta de los detalles que no vio la primera o la anterior a ella. Y lo que me llamó la atención fue esto. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David. Entonces, ahora yo me pregunto algo. Cuando uno habla, uno lee esto, ¿no es cierto?, el término implícito en todo este proceso, sobre todo estos guerreros, era justamente el término Kahail. Ellos estaban llenos de eso. Y eso es lo que a ellos los impulsa no solo a matar guerreros en el campo de batalla, sino que ellos tienen una firme determinación en cumplir la voluntad de Dios y tienen un fuerte carácter para poder cumplir el deseo de Dios en la tierra, que era obviamente que David fuera rey, por todas las razones y por todo lo que después nosotros podemos ver en lo poco que la historia nos relata de la Biblia, de la vida, ¿no es cierto?, y obra de David. Y la Biblia dice que fueron ellos los que decidieron, los que influenciaron. Y de pronto yo me puse a pensar, ¿a quién Dios le dará su fuerza? ¿Por qué el rey David escribe tantos salmos referentes a la fuerza? Cuando Job está en medio de su aflicción, él muchas veces dice que la fuerza que tiene no es suficiente, dice. No tengo la fuerza, dice, para sobreponerme. En muchas ocasiones lo dice. No tengo la fuerza para poder pararme de mi aflicción. ¿Y por qué no tiene la fuerza? Porque no tiene el Kahail. Y cuando nosotros muchas veces no tenemos la fuerza para hacer cosas, es porque nos falta eso, el Kahail de Dios. Eso que nos impulsa. Y hay un momento en que Dios nos lleva a circunstancias para que nos demos cuenta que lo que nosotros llamamos fuerza, lo que nosotros llamamos determinación, no lo es. No lo es. Porque cosas que debiéramos haber hecho no las hacemos porque todavía nos falta.
Pero hay un momento en que Dios dice, bueno, eso que no puedes hacer es porque lo estás haciendo con tu fuerza. Entonces cobra relevancia el pasaje, ¿no es cierto?, que leíamos de 1 Samuel 2:9, cuando termina diciendo la segunda parte, nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces cuando yo veo a estos tres hombres que en primera instancia ellos decidieron, es decir, lo que luego se manifiesta en el campo de batalla, uno matando a 300, otro defendiendo, ¿no es cierto?, la cebada, otro, ¿no es cierto?, yendo a tomar agua en medio de un tiempo difícil, ¿no es cierto?, cuando obviamente David comienza a tomar el trono, es evidente cómo el enemigo usa mucho a los filisteos, ¿no es cierto?, el país, ¿no es cierto?, aledaño a ellos, hacia la costa del Mediterráneo, para tratar de debilitar el reino que está levantando, lo atacan por todas partes, y David tiene mucha guerra contra los filisteos, y los filisteos lo atacan, y ahí es cuando comienza a manifestarse el poder de Dios en Israel, y comienza las proezas y comienzan a manifestarse los héroes, toman Jerusalén y comienza todo un proceso, ¿no es cierto?, en el que el poder y la fuerza de Dios se estaba manifestando. Entonces, si hay alguien en la Biblia que puede decir con toda propiedad, Dios es el que me ciñe de fuerza, es justamente el rey David. Es justamente él, por todo lo que logró hacer, por todo lo que no solamente él logró, sino que toda una nación y muchas personas, incluso gentiles, ni siquiera judíos, experimentaron ese cajael. ¿Y por qué experimentaron ese cajael? Esa es la pregunta. ¿A quién Dios le da esa fuerza? Preguntémonos, ¿qué pasa con Sansón? ¿Cuándo Dios le quita su fuerza? Dios le quita su fuerza cuando él quiere hacer su voluntad. Y vemos, ¿no es cierto?, esa triste historia de Sansón, ¿no es cierto?, hasta que finalmente cae en manos de sus enemigos, ¿no es cierto? Y vemos en qué momento él la recupera. En qué momento Dios le devuelve toda la fuerza otra vez. Hay un momento, hermano, en que uno se tiene que sentir con las trenzas cortadas. Porque la verdadera fuerza no te llega como un regalo. La verdadera fuerza se gana. Y puede ser que en cierta área de nuestra vida seamos muy determinantes, seamos muy fuertes, pero hay otra área en que nos cuesta mucho tomar decisiones, ¿o no? Y todos tenemos eso, sí. Y Dios, obviamente, en su infinita sabiduría, también nos da tiempo. Porque obviamente Él es sabio, es criterioso, ¿no es cierto? Y no nos exige que de un día para otro logremos las cosas. Nos da tiempo, ¿no es cierto? Y muchas veces él sale a intervenir en nuestra vida, muchas veces nos corrige, muchas veces nos manda, ¿no es cierto?, su par de palmadas, como un buen padre lo haría, pero en el fondo, ¿Él qué está queriendo? Que nosotros logremos esa fuerza. Logremos reponer esa fuerza. Y esa fuerza va a venir de Dios cuando hagamos lo mismo que hizo Sansón. Cuando Sansón entendió por qué había nacido. Él nació con un propósito y era liberar a Israel. Él nació con un propósito, era destruir a los filisteos. Ese era su propósito. Él no tenía otro propósito. Su propósito era entrar y traer libertad a su pueblo porque estaba siendo oprimido. Y él era la respuesta a un clamor, ¿me entienden? Recordemos que cada vez que Dios volvía e intervenía en la nación es porque Israel clamaba, Israel lloraba por su lamento, ¿no es cierto? Por su pecado, por todo lo que estaban viviendo, por los abusos de los cuales eran víctimas. Y entonces, producto del clamor, este hombre nace. ¿Se dan cuenta? Pero hay un momento, ¿no es cierto?, en que obviamente la providencia, la dirección divina, no puede obligar a alguien. Dios tiene que convertir a ese alguien para que su fuerza se encauce. Y aunque vemos un Sansón con fuerza que mata a 1000 filisteos y hace un montón de proezas y se convierte en héroe, saca las puertas de las ciudades y se convierte en un Superman, ¿no es cierto? A pesar de eso, todavía no está haciendo la voluntad de Dios. Y eso es importante entenderlo. Todavía no está haciendo la voluntad de Dios. Se manifiesta el poder de Dios en él, pero no es el cajail. Porque el cajail es más que matar gente. El cajail es ir en pro de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios a estos tres puso en ellos el deseo y ellos decidieron, David va a ser rey, dijeron ellos. David va a ser rey. Y cuando ellos comenzaron a involucrarse en que había un hombre escogido de Dios, David va a ser rey, parece que este cajail creció en ellos. Y parecía que comenzó a aumentar la fuerza. Y aquí está la clave. Mi fuerza va a aumentar en la medida que yo respalde la voluntad de Dios. Y mi fuerza va a decrecer en la medida que yo quiera hacer lo que yo quiera. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, comienzo a debilitarme. Cuando yo comienzo a tener mis propias opiniones, yo comienzo a apagarme. Y comienzo a perder el norte. Y comienzo a tratar. Y mucha gente trata, ¿no es cierto? Como el náufrago en medio, ¿no es cierto?, del mar. Trata de manotear, manotea. Pero hay un momento en que ya no puede dar porque se cansa. ¿Y por qué no se renueva? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice en un pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, que la luz del justo es como la luz de la aurora, ¿no es cierto? Esta versión dice como la luz
que se nota, estoy parafraseando, ¿no es cierto?, el primer brillo de la mañana, dice. Y cuando hace el primer brillo de la mañana, comienza a iluminarse todo, dice. Hasta que obviamente llega el día a estar completo, dice. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, este cajal se apaga. Y finalmente tropezamos y nos pasa lo que le pasó a Sansón. Nos quitan, ¿no es cierto? El diablo logra llevarnos a un estado donde se rompe, ¿no es cierto?, ese vínculo que teníamos con Dios, el pacto. ¿Por qué? Porque las trenzas, en el caso de Sansón, ¿no es cierto?, era la marca de ese pacto, ese vínculo que había entre él, ¿no es cierto?, y Dios. Y el enemigo, usando a Dalila, trató de escarbar en cuál era el secreto de su fuerza. Y el secreto de la fuerza de él era un pacto. No era el pelo, era un pacto. ¿Me entienden? Porque él era un nazareo. Y a ellos no se les cortaba el pelo porque ellos eran dedicados a Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo comienzo a hacer mi voluntad? Puede ser, como ocurría, ¿no es cierto?, con Sansón, que yo ande matando filisteos, ¿me entienden? Puede ser que yo saque las puertas de mi enemigo, pero estoy haciendo mi voluntad. Pero él dice, ¿pero cómo? Es que Dios escudriña el corazón, po. Dios escudriña el corazón. Y claro, uno muchas veces entra en ese circuito, ¿no es cierto?, siguiéndose la cola como el perro. Y uno dice, ¿pero cómo, Señor? Si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, me estoy esforzando. Sí, dice Dios, pero lo estás haciendo igual que Sansón. Sale a matar al filisteo, pero porque te gusta. Arranca la puerta para que todos digan, oh, qué bien que eres, qué capaz que eres. Eres mejor que el resto, logran más cosas. Y Dios dice, yo me doy cuenta de eso. Eso no es Cajail, eso es Oz, fuerza humana. Entonces hay un momento en que Zorobabel, en otro tiempo, está dirigiendo a Israel. Sabe que hay un propósito, han vuelto a la deportación, están reconstruyendo la ciudad, y hay un momento en que parece que este hombre tiene mucho liderazgo, tiene mucho ímpetu, tiene mucha fuerza y trata de guiar a Israel, de mostrarle, de alentarlo y todo. Hay un momento en que el profeta viene de parte de Dios y le dice al Señor algo que se ha vuelto algo clave para la iglesia. No es con fuerza. La palabra usada es os, no cajail. No es con os, es con cajail. Con mi espíritu. Es una fuerza, dice Dios, pero una fuerza que viene de mí. Porque cuando Dios da fuerza, la fuerza de Dios pasa por el corazón. Pasa por el corazón primero. Escudriña las intenciones. Dios no solamente nos da fuerza como Superman para levantar auto y tirarlos lejos, ¿me entienden? Sino que nos da fuerza a través del corazón. Las intenciones. Por eso el proverbio y la Biblia está llena de pasajes que involucran el hecho de que Dios está interesado en escudriñar el corazón de la gente. Entonces nosotros muchas veces nos vamos de perder y dice, ¿por qué? Porque estamos haciendo las cosas de esa manera, ¿no? Y puede ser que nos estemos esforzando, y puede ser que estemos haciendo muchas cosas, y Dios te dice, no estás haciéndolo bien. Y uno puede estar, entre comillas, luchando por Israel, ¿me entienden? Puede estar matando filisteos, pero me estoy entregando en las manos del enemigo, como lo estaba haciendo, ¿no es cierto?, Sansón, en este tema, una figura de una mujer, ¿no es cierto? Pero en el fondo eso puede ser cualquier cosa, puede ser ego, puede ser desorden, puede ser falta de mayordomía, puede ser infantilismo, puede ser cualquier cosa, ¿me entiendes? Me estoy entregando a eso que no está bien. Que hay un momento que dice, no, po. Entonces finalmente, ¿no es cierto?, nos cortan el pelo, ¿no es cierto?, quedamos sin fuerza, quedamos impotentes ante muchas situaciones, y cuando nosotros recapacitamos cuando muchas veces estamos siendo esclavos del enemigo, como estaba ocurriendo con Sansón. Y cuando recapacitamos estando siendo esclavos de nuestro enemigo, ahí es cuando viene a nosotros la palabra, viene a nosotros el verdadero sentir. Y es cuando Dios nos hace volver en sí, y en un momento Sansón volvió en sí. Y le dijo, Señor, dame la fuerza otra vez, y ahora muera yo y los filisteos, le dijo. Es decir, no me va a bastar con matar. ¿Saben que Cristo pudo haber venido a la tierra y Dios le pudo haber dado poder para hecho un chasquido de Dios y haber acabado con el pecado? Dios lo pudo haber hecho. Pero es que Él no puede vencer al pecado si no lo hace a la manera de Dios. Entonces cuando Cristo está en la cruz, Él dijo lo mismo, muera yo y el pecado. Él metió el pecado en su carne, ¿no es cierto?, lo aprisionó y llevó a la muerte el pecado. Y esa actitud, ese hecho, estoy seguro, convenció completamente a nuestro Padre de que Él era apto para recibir el reino. Porque cuando alguien involucra su propia vida en algo, está de verdad comprometido. Cuando alguien involucra todo lo que es, está verdaderamente comprometido. Antes no.
Mientras alguien no involucre una pérdida personal en un propósito, en una visión, esa persona no está comprometida. Pero cuando vemos, ¿no es cierto?, a nuestro padre o tratamos de observarlo y vemos cómo él observó a su hijo y vio que su hijo estuvo dispuesto a morir por esta causa. Cuando lo vio, él se convenció de que él estaba apto. Podía recibir el reino. La corona que era de rey de reyes de Dios se la podía entregar a su hijo. ¿Me entienden? Dios podía proyectarse. Y miren lo glorioso que es lo que aquí ocurre. Porque aquí dice que cuando murió el primer rey, el segundo tomó el mando. Y eso va a volver a pasar. Porque hay mucha de esta historia que nosotros no sabemos. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es por qué Satanás pensó que podía vencer a Dios. Él realmente conoce a Dios, no como nosotros. Satanás lo conoce mucho mejor que nosotros. Y él, conociéndolo en su poderío y en su majestad, pensó que podía vencerlo. Y la pregunta es, ¿con qué autoridad? Lo digo de otra manera, ¿con qué corona? Solamente un rey podía matar a otro. Pero cuando muera ese, ¿por qué todavía nuestro rey, Cristo, ¿no es cierto?, todavía no está en lugar altísimo? Piensen eso. ¿Por qué todavía pareciera que se está esperando algo? ¿Sabes lo que el universo está esperando? Que Saúl muera. Él y su descendencia para siempre. Y aquí vino algo glorioso. Porque dice que cuando murió, vinieron los que estaban con él y reconocieron. Porque, hermano, no estamos hablando de unos poquitos pelados, estamos hablando de grandes poderes, estamos hablando de un tercio del reino de Dios. Y Dios lo va a recuperar ese tercio. Lo va a recuperar completamente. ¿Ustedes pueden imaginarse el poder que tiene Satanás todavía? Lo vasto que es su imperio todavía, su fuerza. Es una cuestión, hermano, que si uno lo conteniese nos moriríamos con tan solo imaginar o ver solamente el poder que él tiene. Pero Dios lo va a recuperar. Y cuando lo recupere, nuestro rey tiene que buscarse una capital. Y él lo ha estado diciendo entre líneas. Tenemos que ir a la guerra y tomar un lugar. Porque nuestro rey, Cristo, como David, se hizo su fama tomando una ciudad y dándole su nombre. Porque él tiene el deber de hacer de su nombre una leyenda. Algo tan grande, tan sublime, que sea digno del reino que tiene. Así como Jehová se ha hecho su nombre. Lo que nuestro Padre tiene, se lo ganó. Él forjó su imperio. Y su hijo tiene que forjar el del. ¿Y qué le dicen a Jebús? Tú no vas a entrar aquí. Esos son otros enemigos. No los que estaban dentro de Israel. Y son tan fuertes que ellos creen que David no puede entrar. Entonces ni hemos partido la historia todavía. No la hemos partido. Estamos todavía aquí latentes. Pues yo creo que ni siquiera hemos dado un paso en la historia. Nada. Pero Dios a esa nueva historia no va a llevar a cualquiera. Va a llevar a los que tiene que llevar. A los que tiene que llevar. Y a esa nueva historia van a entrar los que estuvieron dispuestos a morir y a demostrar de que ellos involucran su vida en este tema. Y Dios le dará su fuerza a ese que quiera hacer su voluntad. La Biblia dice, entre las promesas de estos tres,
que iban huyendo. Israel había huido, ¿no es cierto?, del ejército filisteo. Y este David, el rey, se quedó junto a uno de estos tres valientes al lado de él. Y ellos hicieron retroceder el reino, perdón, en este caso el ejército enemigo. Y hermano, yo soy un convencidísimo, pero convencidísimo, como que me llamo Eduardo Contreras, de que toda la Biblia está codificada por Dios. Y en el fondo cuenta otra cosa que trasciende más que la historia de los hombres. Es como que Dios quisiera que sus hijos se den cuenta. Que se den cuenta de que esto es más grande que este mundo. Es más grande que nuestra historia. Es más grande de lo que podemos imaginar y todavía no podemos percibir. Pero yo sé que los que son de Dios sienten ese latir dentro de ellos. De que esta cuestión es más grande. Y tenemos que asumir esa grandeza de este gran propósito. Vive tu vida en este mundo, porque esta vida es muy corta. Pero asume la grandeza. Asume la grandeza de esta verdad que está latiendo. Hay algunos que no pueden salir de aquí todavía. Están peleando con su fuerza nomás. Y con su fuerza no llega a ninguna parte. Cuando Pedro sale del agua, por un instante anduvo en la fuerza del Señor. Pero estaba tan acostumbrado a andar en su fuerza que su corazón lo traicionó. Él no podía distinguir entre andar en la palabra de su maestro y andar en su fuerza. Esa era para él una nebulosa. No podía notar la diferencia. Por eso es que cuando vio las olas, para él le fue como tan intuitivo, tan nativo, tan de raza humana, comenzar a bajar la mirada y no mirar al Señor. Y comenzar a hundirse. Y es por eso que en un momento cuando Jesús se acerca, el original dice, ¿por qué dudaste de mí? Le dice. No es porque tu fe se quebró o tu fe se debilitó. ¿Por qué dudaste de mí? Le dice. El Señor lo toma, ¿no es cierto? Y lo mete. Y el Señor le permite esas experiencias, ¿no es cierto? Yo creo que las transcribe el Espíritu, ¿no es cierto? Ahí la palabra, para que nosotros podamos darnos cuenta de esa dualidad muchas veces que demuestra o saca a la luz, ¿qué cosa? Nuestras falencias. Tenemos que ser libres. Y hay una fuerza que va a traer la libertad. Hay una fuerza que va a instaurar el reino de Dios. Y Dios derrama esa fuerza en los corazones. Entonces cuando yo estoy a solas con Él, yo tengo que decirle, Señor, dame tu voluntad. El apóstol Pablo hablaba acerca de ese anhelo, ese sueño, ese deseo que él tenía. Y cuando él decía, yo estoy seguro que Dios va a poner en nosotros, decía, el querer. Palabra griega, que no tiene nada que ver con el antiguo hebreo, pero que tiene la misma connotación, fuerza. Dios va a poner en nosotros el querer como el hacer. Involucra deseo y fuerza para ejecutar el propósito. Dios lo va a hacer. ¿Y en quién Dios lo va a hacer? Ese que esté de verdad postrado a su deseo. Porque mucha gente llega a las iglesias, puede ser que lleguemos acá y llegamos simplemente a llorar la milonga, ¿me entienden? A llorar nuestras penas a Dios, que me falta esto, me falta lo otro, que me aquí. Pero en el fondo Dios te dice, ¿qué es lo que realmente falta? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que puede romper tu atadura? Y no lo digo aquí al frente como alguien que lo ha logrado, hermano, que yo sería un arrogante si dijera, no, esto lo logré, yo estoy visualizando, te cuento, quizás voy más arriba, pero hay cosas que yo tengo que romper, como todos nosotros. Y cuando uno lo visualiza, cuando uno lo ve, puede comenzar a pedir como conviene. Porque muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Por ejemplo, el que está enfermo, Señor, sáname, 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 sáname. Y en el fondo, la sanidad ni siquiera a veces debieran pedirla, sino que deben pedir otras cosas, porque a veces la enfermedad o la tribulación o la aflicción está ahí porque hay una razón por qué esté ahí. Hay una razón por lo que eso está ahí gatillando, está presionando, está enconando la herida y uno siente, y uno dice, no es eso. Yo quiero que veas otra cosa. Y eso tiene que ver, pero nosotros somos muy fantasiosos, somos muy buenos para imaginarnos cosas. Tenemos que oír la voz de Dios y Dios habla. Dios sinceramente habla. Dios pone el querer como el hacer. No es que Dios te prende un data show al frente y te diga en un PowerPoint, mira esto así, 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 así. No, sino que Dios pone el sentir. Yo quiero hacerlo. Dios no necesita involucrarme en sus propósitos. Dios hace que mi corazón comience a desear. Dios hace que mi corazón comience a buscar. Que mi corazón comience a hacerse las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Cuál es la fuerza de Dios? Porque mucha gente dice, yo no puedo, me falta esto otro. Porque lo estás haciendo tú. ¿Y por qué lo estás haciendo tú? Porque no estás entendiendo cómo Dios quiere que lo hagas.
Y cuando tú entiendes que cómo quieres que lo hagas realmente, se comienzan a abrir otras puertas que nunca te imaginaste que siquiera existían. Y se nota cuando es el cajail, esa fuerza, esa voluntad, ese querer, ese hacer de Dios. Estos hombres no tenían revelación, ellos jamás hablaron con Samuel, ellos no tenían ni idea, ¿no es cierto?, del gran propósito de Dios que había en exponer a David como rey de Israel. Pero ellos lo sintieron, ellos sintieron que había un deseo. Se estaban involucrando, hermano, en una de las intervenciones más grandes quizás que Dios ha hecho, aparte, ¿no es cierto?, la de Cristo, en la historia de la humanidad. Y ellos estaban sintiendo el deseo. Él tiene que ser rey, pero era más que una cuestión de poner un rey, de formar un reino, tener una identidad y formar una nación. Era algo mucho más grande, algo que trascendía. Fue una decisión que trascendió hasta el día de hoy. Ellos no se daban cuenta que eran tantos los planes de Dios, eran tantos los secretos de Dios, eran tantas las ideas de Dios que estaban involucradas en esa elección, que si ellos lo hubiesen sabido, capaz que si se lo dice Dios no lo entienden. Pero el deseo no necesita explicaciones. Por eso Dios se mueve en el deseo, porque nuestra mente muchas veces no logra entender. El problema nuestro es que muchas veces trabajamos al revés. Queremos entender para desear y es al revés. Porque la lógica humana, el humanismo te lleva a entender para desear y Dios trabaja al revés. Deseo primero, desea que se haga mi voluntad. ¿Y cómo, Señor, si todavía no sé qué es lo que quiere? No importa, dice Dios. Tú desea mi voluntad por sobre todas las cosas. Y cuando comenzamos a sentir eso, comenzamos a seguir al rey. Porque en ese momento, claro, ahora David una leyenda, el rey más grande de Israel después de Cristo. Pero en ese momento era casi un forajido, la mitad de la nación lo andaba buscando por cortar la cabeza. Israel estaba casi en medio de una guerra civil, todas las tribus dispersas. Es decir, era un pandemonio, era una locura. Y Dios tenía un propósito muy grande con ese hombre. Había un deseo en él. Dios lo hizo nacer con un propósito al hijo de Isaí. Pero eso era para la chapa porque en el fondo él era el hijo de Dios. Era uno de los hijos de Dios. ¿Me entienden? Y se notó, porque lo que hizo no lo hace cualquier hombre. Lo hace uno que fue engendrado por Dios. Y ya hablamos del término de los adoptados y los engendrados. Y aquí los adoptados no tienen que sentirse menos cosas que los otros. No, porque Dios ama a todos por igual. Es como si yo tengo 5 hijos, ¿no es cierto? Y adopto otros 5, ¿cómo voy a querer más a los 5 que yo engendré con los otros? Yo los amo a todos por igual. Pero hay algo que sí se va a diferenciar en ellos. Mi amor hacia ellos no va a ser distinto. Yo los voy a amar a todos por igual. De hecho, como padre voy a tratar de buscar, a proteger al más débil, ¿me entienden? Pero hay algo en ellos, los 5, que va a ser notorio, en la mitad, que van a tener una fuerza que los otros no tendrán. Y eso ya no depende de mi amor, ¿me entienden? No depende de mi amor, yo los amo todos como padre. Pero los que yo engendré, el rey David dijo, tus ojos vieron mi embrión, dice. Habla de gestación. Habla de otra cosa más profunda. Esto está a otro nivel. Esto es más profundo, ¿me entienden? Tus ojos vieron mi embrión. No todos los embriones han sido vistos por Dios porque Dios adoptó a la gran mayoría, ¿me entienden? Porque estaban votados, por hermano. Y como nuestro Dios descubrió que no solamente se trata de conquistar reinos, no solo se trata de desbaratar ejércitos que vienen contra él. Él como un comandante, como un monarca, como un rey, como el alto y sublime, se dijo a sí mismo, también debo salvar. Si destruyo a mis enemigos, también debo salvar a los desposeídos. Eso hace un rey. Y él descubrió eso primero que nadie. Y se puso a adoptar y adoptado. Y su casa está llena de adoptados, hermano. Pero los que son sus hijos tienen una fuerza natural. Porque es una cuestión íntima, es una cuestión que no se puede, ¿me entienden? Es evidente cuando un hijo es engendrado de alguien poderoso. David fue un hombre poderoso, muy poderoso. Y Dios lo trató como un hijo que él engendra. ¿Lo ven o no? Entonces cuando comenzamos a entender esto, estoy sintiendo un calor ahora, hermano. Cuando comenzamos a entender esta verdad tan grande, tan gloriosa, uno comienza a decirle al Padre, ¿sabes, Padre? Lo que yo quiero es eso. Yo estoy buscando eso tuyo. Porque lo he tratado de hacer durante mucho tiempo en mi fuerza y no me resulta. Pero cuando viene tu caja y tu fuerza, tu inspiración, cuando se abre mi mente, mi corazón y comienzo a entender todas las cosas, hermano, comienzo a ver el mundo desde otra perspectiva. Cuando los demonios veían a nuestro rey, gritaban espantados, tú eres el Hijo de Dios.
Oh, Ribacay Sanay. Muchos de los que han estado en esta tierra han venido hijos a la tierra, verdaderos hijos de Dios, hijos de Dios. Pero su humanidad a veces ha ocultado mucho su divinidad, ¿me entienden? En el caso de nuestro rey, su humanidad él la sometió a tal grado que su divinidad se podía ver de cualquier parte. Entonces cuando los demonios lo miraban, quedaban aturdidos. Quedaban aturdidos ante su presencia. No podían callarse, se atormentaban porque era la divinidad del que emanaba. Oh, Rabai Sakanda Raba aquí Asaya, en la gloria de nuestro Padre. El reino que viene sobre nosotros y nuestro Padre quiere que entendamos esto. Él quiere abrir nuestros ojos. Él tiene que demostrar quiénes son sus verdaderos hijos. Sus verdaderos hijos. Verdaderos. Investigue la trascendencia de esa palabra en el original. Engendrado. No se refiere a toda la iglesia, porque no es así. Pero hay muchos que no les gusta eso. Porque ellos quieren estar en primera fila. Y no es así. Estar en primera fila es una cuestión de nacimiento. Es sangre real. Lamentablemente muchos se dan cuenta al final. Cuando ya sea muy tarde. Pero los humildes lo ven ahora. Y se gozan en eso. ¿Y esa es la diferencia? ¿Lo ven o no? Y esa diferencia se nota. Y abismante. Cuando Jesús apareció en la escena y comenzó a hablar, una de las cosas que ponía a los fariseos, a los sacerdotes y a todos sus retractores con los pelos de punta es que él le hacía sentir que él era superior. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero la traducción literal era esta: nadie conoce al Padre sino un hijo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Vean la historia bíblica. Hay un puñado de personas que Dios los trató de manera completamente distinta al resto. ¿O no? ¿Está ahí? ¿Es evidente? Es evidente. Y los ancianos vinieron. Oh, Ribai, Sacar y Basai. Oh, y le dijeron: tú eras el que nos sacaba a la guerra. Oh, Ribai, Saquía. Oh, bendito Cordero. No era el alto, no era el de hombros arriba, no era el que brillaba en perfección, no. Eras tú el que nos sacaba a la guerra y nos traía de vuelta. Oh, Rabai, Saquía, Rabasaya. Eras tú el que nos involucraba en la victoria. Eras tú el que nos llevaba y nos traía de vuelta. Oh, Ramai, Saquía, y la historia se está volviendo a repetir aquí y ahora. Bebe de este momento, bebe de esta gloria. Inunda tu alma de la verdad y que las tinieblas comiencen a retorcerse ante el poder de la verdad. Porque la verdad hará libre al hombre. La verdad rompe cadenas. La verdad quebranta las mentiras, la verdad trae libertad, la verdad abre las cárceles, la verdad proclama la gloria, la verdad deja tumbas vacías, la verdad recobra la vista a los ciegos, la verdad hace que la lepra se vaya, la verdad nos devolverá el reino, la verdad hará que el reino llegue a la tierra, la verdad hará que los ciegos vean, la verdad romperá las cadenas. Y para esto se manifestó el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para declarar su señorío sobre todo lo que existe, sobre todo lo que hay. Y los ancianos lo reconocerán, los que han peleado al lado de él lo reconocerán, y los que han de beber esta gloria van a estar ahí junto a él, al lado de él y para siempre. Siéntate a mi diestra, le dijo el Padre, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero tú te das cuenta, oh Ribacay Sara, esto viene poderoso, que cuando Israel huyó, hubo un hombre que se quedó con el rey peleando. Y cuando los filisteos atacaban, solamente 2 espadas se unieron para seguir peleando, ¿no? Los adoptados arrancan, pero los engendrados tienen la fuerza. Oh, Ribacanda, Rabaquía, Saya, Coba, en la gloria de Dios, hermano. El reino está aquí ahora. Abre tu mente y tu corazón a estas verdades.
No solo en tu mente no te van a dar ningún provecho. En tu corazón van a ser una fuerza incontenible. La fuerza que buscaba el profeta Eliseo. ¿Dónde está la fuerza conductora de Israel? Él buscaba la fuerza. Eso busca un hijo de Dios. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el Cajail que levanta una nación? ¿Dónde está el Cajail que trae libertad a la tierra? ¿Dónde está el Cajail que somete a las tinieblas? ¿Dónde está el Cajail que va a derrotar a Saúl? A ese Saúl que tiene que caer para que se levante el verdadero heredero al trono de Dios. Cristo el Mesías, el Hijo de Dios, el único verdadero y verdadero y legítimo heredero al trono. ¿Cuántos se van a quedar a pelear en la cebada y a resistir cuando los otros huyan? Los hijos no huyen, los hijos saben a quien Dios tomó como heredero para su reino. De los que están esta noche, ¿cuántos quieren beber de esa verdad? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Cajail. ¿Lo ven? Son bienaventurados los que lo ven. Oh, Ramay, Saquía, Raba y Sarai. Son bienaventurados los que lo ven. Esta es la verdad que pone a los religiosos con los pelos de punta. Como ocurrió hace 2000 años cuando nuestro rey traía grandes verdades a la tierra. Las proclamaba y los que eran religiosos se le oponían. Lo retractaban porque él decía cosas que no podían entender. Pero los verdaderos sienten esa verdad. Cuando todo Israel huyó, solo uno engendrado por Dios puede quedarse al lado del hijo heredero del trono. Y juntos defendió la lenteja y juntos hicieron que los filisteos retrocedieran. Dios ama a todos por igual. Pero a la hora de involucrar en una gran batalla, Él llama a sus hijos. A varios de ellos los pone en medio de su pueblo. Porque ellos no se rompen. Ellos no se quiebran. ¿Lo ven? Y son dichosos aquellos que pueden ver. ¿Y quién es el que ve? ¿Quién es el que entiende? El que ama. El que ama puede ver. Porque el amor es más que un sentimiento. El amor es lo que te vincula al corazón de Dios. Y cuando uno ama a Dios de verdad, entonces comienza a entenderlo todo. ¿Lo ven? Está todo codificado aquí. Y no es que yo sea la octava maravilla del mundo, ni mucho menos, no. Lo que pasa es que cuando te dan un don, cuando te dan un edicto, la fuerza viene de aquel que lo firmó para lograr un propósito. ¿No entienden? Cuando Nehemías quiso y sintió ese deseo de impulsar este regreso del exilio de Israel a Jerusalén, él fue donde el rey pidió cartas. Y las cartas hicieron a un copero un líder. Dios sabe que le da cartas. Y cuando da las cartas sabe cuál es la fuerza de ellas. Una de las cosas que Jesús le criticó a sus retractores que se creían tan religiosos y tan devotos de Dios era esta. Ustedes pueden reconocer el clima, le decía. Y dicen, cuando el cielo tiene revolver, dice, habrá buen tiempo. Y le dice, ¿cómo no pueden reconocer este tiempo? Hay un momento en que el propio Cristo dice, si hubiesen visto donde yo estaba primero. Y la gente estando frente a él, hermano, a metros, oyéndolo hablar, no eran capaces de darse cuenta quién era. Ese es un gran pecado. Es un gran pecado. Teniéndolo al frente, pero hubieron otros que, estando al frente de él, a esos mismos metros, se dieron cuenta quién era. Y esa fue su gran gloria. Personas que estaban completamente quizá apartadas del conocimiento, apartadas de una vida pulcra, etcétera, etcétera, fue la gente que tuvo más claridad. Son las ironías de la vida. Los que tuvieron la posibilidad de haber entendido mejor, se encerraron en sí mismos y trajeron condenación sobre ellos.
Y la gente que estaba en el mundo así, entre pecadores y publicanos, ellos la tenían súper clara. Un saqueo la tuvo clara. Una prostituta fue fiel hasta el final. ¿Me entienden? ¿Qué tienen en común los que ven? Un corazón humilde. No es que sean perfectos, pero la humildad Dios la premia. ¿Y la premia con qué? Con visión. Y la soberbia y la altivez, ¿saben cómo Dios la castiga? Con ceguera. Para que se cumpla lo que dijo el profeta. Aunque vean, no verán. Y aunque oigan, no entenderán. Pero dichoso aquel que Dios en su misericordia le deja ver. Y al ver todo cambia. Soy libre. Libre del engaño, libre de las dudas, libre de la ambivalencia y de un montón de cosas. Y a todos Dios nos hace esa prueba en un momento de la vida. A todos. ¿Lo ven? Entonces, el tiempo que tenemos a solas con Dios, ocupémoslo de manera correcta, pidiendo lo que conviene, buscando lo que conviene, anhelando lo que conviene, jugándolas no todas, jugándolas ahora completamente, todas las cartas ahí en la mesa, para hacer la voluntad de Dios. Y luchar por su deseo, no por el mío. Recordemos las palabras de Cristo. Ustedes están en este mundo, pero no son de aquí. Y mucha gente oyendo eso sigue viviendo o pretendiendo ser hijo de Dios, pero viven como se vive en el mundo. Con los pensamientos, con los ideales, las metas y los propósitos de gente de mundo. Pero si yo soy un hijo de Dios o pretendo ser hijo de Dios, debo comportarme como alguien que no es de aquí. Debo sentir como alguien que no es de aquí. ¿Se dan cuenta, no? Yo lo que más le ruego a Dios es de que Él nos bendiga abriéndonos la mente y el corazón, para que las verdades entren y venga la libertad, la ansiada libertad. Y cuando yo logro capturar algo de esa verdad, debo protegerla, porque Cristo nos señala claramente que cuando yo tengo algo, el diablo tratará de quitármelo. Es decir, yo debo estar constantemente, como dice el apóstol Pablo, entrenándome para la piedad. Siempre listo, preparado para no perder lo que Dios me dio. Y lo más grande que Dios me da no son bendiciones terrenales. Lo más grande que Dios me da es su verdad, es su palabra, es lo que trascenderá este mundo, es la comprensión de las verdades. Eso es lo que realmente vale. Mucha gente lucha por una familia, lucha por un hijo, por un marido, por una esposa, etc. Lucha por un trabajo, por una carrera, por bienes, lucha por eso. ¿Y dónde queda eso después? Pero el que invierte en la eternidad, con toda su fuerza, retiene esas riquezas y es fiel a lo que ha oído. Entonces Dios va a hacer que ese sea grande en su reino. Y eso es lo que importa. Es mejor aprender a porrazos aquí para luego ser grande allá. Es bueno eso. Entonces cuando Dios trate, no se acongojen, sino que denle gloria a Dios. Pero procuren ser parte de eso. Porque cuando el corazón se une a una verdad, es muy grande. ¿Lo ven o no? Se dan cuenta que nosotros hoy día, 2000 años más tarde, nos hacemos muchas preguntas con respecto a la persona, la vida y la obra de Cristo. Lo que fue, cómo vivió, cómo sintió, cómo actuó, cómo habló, cómo sanó, cómo predicó. Que divagamos un montón, ¿no es cierto?, alrededor de su vida. Cómo fue, qué dijo, qué quería, etc. Y ustedes se dan cuenta que la gente que estuvo con él cuando él se estaba criando, la gente de su propio lugar donde él se formó, ¿no es cierto?, su adolescencia y todo, lo despreciaron. Pareciera que el haberlo conocido de joven a él fue más bien una maldición para ellos que una bendición. ¿Han meditado en eso, no? Porque probablemente, ¿no es cierto?, tenían tan patente en su mente, en su retina, la imagen de ese Cristo adolescente, 15, 17, 18, 20 años, y todo ese pequeño transcurso de tiempo, como que lo cegó y no dejó ver a ese Cristo que nosotros miramos hoy día, el que comienza el ministerio.
a los 30. ¿Se dan cuenta que tiene trascendencia lo que les decía ayer? Que para poder ver hay que cerrar los ojos. Porque muchas de las imágenes que estos ojos ven nos engañan, nos entorpecen, vivencia, experiencia. Por eso el que anda por vista cae al final. ¿Qué le pasó a los que eran originarios de donde él venía? Su vista los engañó. ¿Qué le pasó a su propia familia? ¿Qué le pasó a su propia madre? Su vista, su experiencia y su relación con él los engañó. ¿Se dan cuenta que en este cuento hay que tener discernimiento? Hay que tener sabiduría. Mi deber como pastor es cuando yo veo a alguien, no ver lo que está aquí frente a mí. Es ver lo espiritual, lo eterno. No juzgar según la apariencia. Esa es la gran lección del Señor al profeta Samuel. No es por apariencia, hombre, le dijo. Que ¿cómo te vas a dar cuenta cuando estuviste frente a ese muchacho quién es? Hasta el profeta no se dio cuenta. Él todavía tenía la imagen, todavía su vista lo engañaba. Porque él lo menospreció cuando lo vio. ¿Me entienden? Pero hay muchas maneras de quedar, no sé, perdido en el limbo, ¿me entienden? Con la experiencia, con la vivencia. Porque generalmente a los hombres les pesa mucho más lo temporal que lo eterno. ¿Lo ven? Entonces la gran lección está ahí, latente para nosotros. Para Samuel lo fue en relación al rey David, para la familia de Cristo lo fue en relación a él, y así ha sido desde el principio. ¿Lo ven? Entonces ahí está la llave, ¿no es cierto?, que abre este cofre de grandes riquezas. El manejar bien este concepto. Y los primeros pasos para comenzar a desarrollar esta virtud es hablarlo a solas con Dios. Y tener el corazón resuelto a realmente hacer lo que Dios quiere. Pero Dios se da cuenta cuando solamente soy un oidor. Y también se da cuenta cuando hay un sincero deseo de involucrar todo lo que soy en esa verdad. ¿Lo ven? Pensemos en eso. Porque los roles cambian. En este mundo soy pastor. En el que sigue ya no me van a llamar pastor. ¿Lo ven? La eternidad es la que prima siempre. Y la voluntad de Dios es que sus hijos, tanto engendrados como adoptados, entiendan su revelación ahora. Porque le ha dado todas las evidencias, están ahí. El que no ve porque tiene los ojos abiertos todavía y quiere ver con la vista. Pero Dios dice, no más por vista, es por fe ahora. En la fe van a encontrar los argumentos y las verdaderas herramientas para cumplir el propósito. ¿Lo pueden ver? Cuando estén a solas esta noche y los días que vengan, piensen en eso. Piensen en eso. Y dense cuenta por qué en tantas cosas han dado vueltas y vueltas, ¿no? Y todavía no encuentran un norte. Ese norte está ahí, en esa revelación. ¿Lo ven? Gloria a Dios. Tome la mano de alguien, dale gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta noche, Padre, por lo bueno que eres. Porque tu verdad, Padre, nos está haciendo libres. Porque tu verdad está rompiendo nuestras ataduras. Te pedimos sabiduría y entendimiento, Padre, para comprender cuál es tu perfecta voluntad. Oramos por aquellos, Señor, que son tuyos, no por el mundo, sino por aquellos que te pertenecen. Tú sabes quiénes son y tú sabes dónde están. Oramos para que sus entendimientos se abran y sus corazones, Padre eterno, se sumerjan en las grandes verdades y recobren su identidad en esta tierra. Trae libertad, Rabaki, Saba y Shasem, sobre esta tierra. Trae, Señor, un ungüento que lave los ojos de muchos.
Ven y deshace todo el mal que el enemigo y el pecado han logrado en la tierra. Que venga tu reino, Rabakai Sadia Kamasai, y se establezca tu justicia, Padre eterno. Haz tu voluntad en la tierra, porque ella trae vida y vida en abundancia. Levántate, Rey de Gloria, y tus enemigos caigan delante de ti. Los que, Señor, dicen Señor, Señor, y no son tus siervos, Señor, humíllalos públicamente. Pero aquellos que hacemos tu voluntad, Rey de Gloria, Señor, que sea manifiesta tu presencia sobre cada corazón que te está buscando de verdad en esta ciudad. Que venga, Padre mío, tu reino, Padre, que venga tu juicio sobre esta tierra, porque tu juicio traerá orden. Glorifícate, Padre, líbranos del mal, y gracias por este tiempo. Gracias, Padre mío, porque la palabra proviene de ti por una declaración, una voluntad tuya perfecta. Nosotros no logramos nada solos, Padre. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Pero cuando tú das la fuerza, el Cajay, algo comienza a ocurrir en la tierra, Padre. Algo comienza a evolucionar en nuestros corazones. Nuestra voluntad despierta para entrar en un propósito, en un deseo. Glorifícate en esta hora. Que venga tu reino, Ribakai Shanamaya, y nuestras ataduras sean cortadas. Nuestro lazo, todo lo que nos impide avanzar, sea cortado, Rey de Gloria. Y se manifieste tu reino en nuestros corazones. Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que venga tu reino sobre todo lo creado, Padre. Y los tuyos, Señor, se levanten como águilas volando muy alto para ver desde arriba como tú estás mirando. A ti, Padre, sea la gloria. Nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, te las entregamos a ti en esta hora. Y te rogamos que tu reino se manifieste, que nos dé libertad y tu justicia nos levante en esta hora. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo te damos la gloria por todo lo que nos regalas a cada instante. Amén y amén. Y para terminar, le damos la gloria a Dios. Amén. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Aleluya. Ahora busque a alguien, bendíganse unos a otros. Hemos terminado.